Hoy día, con la ayuda del Señor, quiero compartir con ustedes algo que he estado estudiando y reflexionando en mi corazón. El Señor me ha tenido dando vueltas por Mateo, así que cada vez que me escuchen me van a escuchar hablar de Mateo en este tiempo. ¿Bien? Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21. Dice un título ahí. ¿Cuál es el título que dice? Que no es inspirado, pero igual nos sirve para guiarnos. ¿Qué dice? Relación de Cristo con la ley. ¿Algún otro tiene otro título? Jesús y la ira. Jesús y la ira. Muy bien. Muy bien, y es eso precisamente, porque entramos a una sección a partir de este versículo 21 hasta el final del capítulo 5, una sección en donde el Señor comienza a hacer algo con la ley, que es lo que vamos a explicar un poco hoy día, y de eso vamos a sacar unas lecciones para nuestra vida espiritual. Pero en esos versículos el Señor empieza a hacer algo con la ley. Les recuerdo un poquito que el Señor estamos en un contexto del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, ¿entre qué capítulos y qué capítulos más o menos está? ¿Alguien lo sabe o tiene alguna idea del Evangelio de Mateo? De 5 al 6. 5 al 6, por aquí tenemos un voto. ¿5 a qué? 5 al 7, ahí pone cuántas fichas en esa apuesta usted, hermano. Del 5 al 7. Todas, ok. ¿Alguien más quiere decir? Del 5 al 7, sí, bien. El Señor ahí es el ganador. Del 5 al 7. El sermón por lejos más extenso que el Señor pronunció. Y un sermón que está lleno de enseñanzas, no solamente para el pueblo judío, que como todos ustedes saben, el Evangelio de Mateo es un evangelio escrito por el evangelista Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, pero con un propósito bien específico hacia el pueblo judío. Pero también en paralelo, Mateo, que es un hábil escritor, inspirado por el Espíritu Santo, también escribió pensando en aquellos que iban a creer en Jesucristo y que no eran del pueblo de Israel. Entonces, relató algunos de los hechos, no todos los hechos, y puso el orden, no necesariamente en el orden cronológico, sino que los puso en el orden que él creía que iba a traer enseñanza para la vida de todos aquellos que iban a creer en él. Y es así como nos encontramos con Mateo capítulo 5, versículo 21. Vamos a leer del versículo 21 al 26 solamente. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no es él el responsable, eres tú. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Muy bien. No sé si lo han notado, hermanas y hermanos, pero en la Biblia las palabras más fuertes que el Señor Jesucristo dirigió contra alguien no fue contra asesinos, no fue contra ladrones. Las palabras más fuertes que el Señor Jesucristo dirigió fueron contra hipócritas. De hecho, el capítulo 23 de Mateo, mucho más adelante, el Señor da un discurso larguísimo allí de todo el capítulo 23 y le dice en 7 ocasiones a los fariseos diciéndoles hipócritas.
¿Por qué el Señor condenó tanto la hipocresía de los fariseos? Porque la hipocresía muestra básicamente una inconsistencia. Una inconsistencia entre tu justicia externa, que está súper bien, y la que está dentro, que no está tan bien. Que en realidad no refleja lo que tú dices que hay por fuera. En otras palabras, a los fariseos les decía sepulcros blanqueados muy fuertemente. Y lo hacía así porque le decía, ustedes decoran de afuera, pero adentro no hay vida. Así condenaba a los fariseos. Es decir, si uno lee, y para cerrar esa idea, si uno lee las palabras del Señor Jesucristo, contra quien más fuerte habló fue contra los fariseos hipócritas. Y a causa no de que eran fariseos, sino a causa de su hipocresía. La justicia, el trato cordial, el lenguaje cristiano, la seriedad frente a los servicios cristianos. Básicamente, todo eso es una justicia externa que puede estar muy bien, pero no está bien cuando no está respaldada por una justicia interna, cuando no está soportada por algo que está dentro, que proviene no de mí, que proviene de Dios. La gran motivación, fíjese hermano, la gran motivación de la hipocresía, si pudiéramos decir que la hipocresía es un personaje, la gran motivación de la hipocresía es dar una buena impresión, una buena apariencia de justicia a otros. Y contra eso Dios, no solamente el Hijo de Dios, sino Dios mismo habló fuertemente en el Antiguo Testamento también y en el Nuevo. Por ejemplo, vayamos a Isaías capítulo 1, versículo 13. Isaías 1:13. Dice así: no me traigáis vana ofrenda, dice el Señor al pueblo de Israel. No me traigáis vana ofrenda, le dice. Un poquito más adelante en el mismo texto dice, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Las rutinas, los rituales, seguidos solemnemente pero sin el corazón para Dios. Espera un momento, Dios, si uno pudiera decirle a Dios, aguanta. Pero esas fiestas solemnes son las que tú le encargaste al pueblo de Israel, porque ahora le dices no las puedo sufrir. Porque lo que Él les encargó efectivamente son esas fiestas solemnes, pero lo que Dios busca es que esas fiestas solemnes estén acompañadas de algo de adentro. Una búsqueda no solamente sincera, genuina y con cambios interiores que se reflejen en algo exterior. Entonces la fiesta estaba bien celebrarla. El problema es cuando eran celebradas sin nada en el interior, sin materia, sin espíritu. No lo busquen, pero en Malaquías 2, cuando ya estamos cerrando la revelación del Antiguo Testamento, Dios atestigua contra los sacerdotes, casi cerrando el Nuevo Testamento y casi cerrando, por decirlo así, las puertas del templo de Israel, pero cerrándolas Dios por fuera, ya no adentro. Y les dice así, si no oyereis, si no decidís, fíjense cómo dice, si no oyereis, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, porque no os habéis decidido de corazón, le dice al pueblo de Israel, Dios, y cierra la revelación del Antiguo Testamento. En fin, hay varios pasajes en el Antiguo Testamento en donde Dios le reprocha a Israel su falta de piedad real, porque lo que Dios desea es el corazón, es el entendimiento, es la voluntad que provoque cambios por su palabra y que esos cambios redunden en cambios exteriores, que parta de dentro hacia afuera. Con esta introducción, hermanas y hermanos, nos encontramos con este primer discurso registrado del Señor en Mateo,
Y el Señor da un discurso sobre la justicia genuina en todo este discurso, 5, 6, 7 de Mateo. Hoy vamos a considerar esta sección, que como les dije, abre toda esta sección entre el versículo 21 y el versículo 48. Pero fíjense que justo antes del versículo que comenzamos leyendo, dice el versículo 20 de Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No es que los fariseos tuvieran una justicia súper alta. Como quien dice, el Señor le está poniendo una vara muy alta a los que le estaban escuchando, sus discípulos. No, no es eso. Él está diciendo que la justicia de los fariseos es una justicia de apariencias. Y la justicia de ustedes debe ser mayor, es una justicia real. Y al leer todo este pasaje, uno dice, se encuentra con 7 expresiones de este estilo del Señor. 7. No vamos a ver las 7, solo una. Pero 7, cuando dice el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. 7 veces el Señor toma un mandamiento del Antiguo Testamento y dice algo de ese mandamiento en estos términos, pero yo os digo. Creo que todos hemos leído esa sección. Y este es el primero de esos mandamientos que el Señor toma, diciendo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo. Y al leer todo este pasaje, es obvio, hermana, hermano, que el Señor está haciendo un contraste. Cuando Él dice, oísteis, pero yo os digo. 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 Un contraste. Muchos buenos enseñadores dicen de este contraste, oísteis, pero yo os digo, dicen que el Señor está haciendo un contraste entre la enseñanza de Moisés y la enseñanza del Señor Jesús. Yo no creo que sea así. El Señor no está poniendo en contraste su enseñanza con la enseñanza de Moisés. No está contraponiéndose entre Moisés y él. El versículo 43, por ejemplo, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Léalo ahí rápidamente. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La primera parte la dijo Moisés, la segunda no está en ningún lado de la ley de Moisés. Eso fue un agregado que le pusieron. Pero lo que estoy señalando es que no es 100% la ley de Moisés que el Señor está poniendo sobre la mesa, cuando cita estos 7 pasajes. Por tanto, el contraste, hermana, y esto lo señalo porque es importante para nuestra enseñanza. El contraste no es entre la ley de Moisés y lo que Jesucristo interpreta de la ley de Moisés. El contraste es entre la interpretación que los fariseos hicieron de la ley de Moisés y la interpretación que Jesús hace de la ley de Moisés. ¿Se entiende? El contraste es entre 2 interpretaciones de la ley. Los fariseos tomaron la ley de Moisés y la interpretaron, la agarraron, la dieron vuelta y le agregaron cosas y dijeron, esta es la ley de Moisés y esto es lo que hay que entender de la ley de Moisés. La interpretaron. Y el Señor viene y les dice, sí, no señores, esta es la ley de Moisés y esto es lo que significa esta ley de Moisés. Así que no está ni modificando, ni agregando, ni contradiciendo a Moisés. Está diciéndole a estos fariseos, ustedes interpretaron algo y están muy equivocados. Y al equivocarse, se perdieron lo que Dios quería de ustedes. Entonces, ellos dijeron así, los fariseos. Los fariseos leían, y ya metiéndonos en este mandamiento, los fariseos leían el mandamiento que sí es de Moisés, diciendo, no matarás. Y ellos lo tomaron únicamente en su sentido más básico. No matarás significa no matar.
Es decir, no apretes el gatillo, no tomes el cuchillo, no agarres un palo, no golpees. Ahí se quedaron. Y interpretaron el mandamiento de la manera más simple posible. Pero el Señor les dice, no matarás, significa esto, no te enojarás. Y cuando digo que el Señor les da su interpretación, estoy diciendo que en realidad esa es la interpretación de Dios desde el principio de la ley de Moisés. No es algo nuevo, no es algo que ahora el Señor, Él lo reveló. Es la interpretación que debieron haberle dado desde el principio la ley de Moisés. Pero hermana o hermano, tú me dirás, espera Marcelo, espera. Cuando yo leo no matarás, yo también entiendo no matarás. Yo interpreto tal como los fariseos. Si eres fariseo. Yo no interpreto no te enojes. Y mucho menos no te enojes con tu hermano. Lejos de entender eso yo. Es decir, si yo no tengo al Señor y no tengo la Biblia, yo entiendo lo mismo. Yo no capto eso para nada. Eso que el Señor dijo que era. Sin su interpretación no tendría cómo saberlo. Ok, y eso es porque no estamos buscando la interpretación desde el corazón y la mente de Dios. Y eso no es simple. Por eso necesitamos ser enseñados. Esto es lo que Dios quiso desde el principio. Y déjenme mostrárselo un poco más detallado. Pregunta, hermanos. Yo creo que el tiempo no me va a alcanzar, pero pregunta. ¿Cuál es el 10º mandamiento de la ley de Moisés? Voy a taparme los ojos, los oídos. ¿Cuál es el 10º mandamiento de la ley de Moisés? Yo soy un poquitito abusivo porque yo lo estudié, entonces yo lo sé. Capaz que si yo estoy sentado allí, estoy en la misma circunstancia que ustedes. Pero, ¿cuál es ese 10º mandamiento? No los voy a avergonzar, hermanos. No codiciarás. No codiciarás. Pregunta. A mí me gusta hacerme preguntas, el hermano que ya me conoció en Reading, ya la hermana también. Hago puras preguntas. Bueno, voy a seguir con preguntas. Pregunta. ¿Por qué ese es el 10º mandamiento? Hay tantos otros posibles 10º mandamientos. Estoy seguro que si le hubiésemos dado a escoger a Moisés, ¿cuál 10º mandamiento tú quieres colocar? Él habría puesto algo así como, no murmurarás contra tus líderes. Estoy seguro que habría puesto algo así Moisés. Pero bueno, ¿por qué este mandamiento? ¿Por qué no codiciarás? Bueno, tengo una propuesta de respuesta. Es decir, no voy a tirar una pregunta para dejarlo con la interrogante. Yo tengo una propuesta de respuesta. Mi impresión, hermana, mi impresión es que Dios puso ese 10º mandamiento llamado no codiciarás, allí lo puso al final de la lista, porque este 10º mandamiento está puesto allí para que guíe tu interpretación de la ley. Lo repito, ese 10º mandamiento está al final ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 10º. Para que guíe tu ojo, tu corazón en la interpretación de los otros 9 para arriba. Fíjense bien, cuando tú lees los 9 mandamientos precedentes, cuando los lees, cada uno de ellos tú los puedes observar de manera puramente externa, por afuerita, por encima. ¿Recuerdan cómo hemos partido esta reunión, no es cierto? La hipocresía. Cada uno de esos 9 mandamientos yo los puedo guardar exteriormente, sin nada dentro. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tengo ni uno. Mi casa, ni un ídolo. Yo lo que veo por la pantalla del televisor, ni un ídolo, nada.
Es decir, usted me mira y me dice, este Marcelo no está cumpliendo el mandamiento. Después dice, no te harás imagen, ni qué decir. No tengo absolutamente ni una imagen, ni pretendo tenerla, así que ese mandamiento de aquí para adelante yo lo cumplo hasta que me muera aparentemente. Después, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Para nada, cuido mucho mis labios, cuido mucho mi boca, así que usted nunca jamás me va a escuchar tomar el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. El sábado yo me siento y no hago ni una cosa. Todos subcontratados. No vuela ni una mosca en mi casa. Exteriormente, pero guardado a la perfección. Honra a tu papá. Pero qué decir, yo a mis papás los llamo todos los días. Le entrego recursos para sostenerlos, me preocupo de su salud, les estoy diciendo cómo se encuentran, les aconsejo, les llevo amigos. ¿Qué es lo que no hago por ellos? Guardo exteriormente ese mandamiento. Después, no matarás. No tengo planificado matar a nadie, ni a ese, a nadie, así que lo estoy guardando y pretendo guardarlo el resto de mi vida. Tendría que, matar no, olvídalo. No cometerás adulterio. Ahí llamen a mi esposa, que ella me testigue, jamás la he engañado. Jamás, fidelidad completa. Exteriormente guardado el mandamiento. No hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Cada uno de los 9 mandamientos precedentes, excepto el 10º, pueden ser guardados exteriormente sin ningún problema. Pero el 10º no. No codiciarás. ¿A dónde apunta? No en tu exterior, acá adentro. No codiciarás. Yo puedo decir que los 9 los guardo, presento las evidencias y yo respeto esos 9 mandamientos, soy un fiel observador de la ley. Puedo decir, si fueran 9 mandamientos, podría sumarme a Pablo y decir, fariseo de fariseo, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, toda la perfección en mí. Podría juntarme con Pablo. Por eso es que creo, hermano, que este mandamiento, el que cita Pablo, vamos a Romanos 7. Romanos 7:7. Y si algún hermano varón pudiera leerlo en voz alta, que lo escuche la congregación. Romanos 7:7. Mientras yo abro mi botellita. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocía codicia. Si la ley no dijera, no codiciará. ¿Por qué Pablo se dio cuenta que era un pecador con ese mandamiento? ¿Cómo dice? Porque no... ¿Cómo dice? Repite, hermano. Así dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero no conocí el pecado por la ley, porque tampoco conociera codicia. Si la ley no dijera, no codiciará. Yo conocí el pecado gracias a esa ley, específicamente el 10º mandamiento. Es decir, yo me imagino a Pablo en sus inicios, cuando él decía, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, el más grande de los israelitas. Yo me lo imagino que él hizo así un recorrido de los 10 mandamientos, así, check, check, check. 9, check. Y 10, y murió Pablo. Porque encontró que el 10º mandamiento lo mató. ¿Pero por qué lo mató? Porque fue honesto, Dios le redarguyó y se dio cuenta que todos los otros los guardaba por fuerita. Tenía una imagen farisea súper espectacular, blanqueadito la bóveda de Pablo, pero por dentro estaba podrido en codicia. Así que ese 10º mandamiento, hermano,
Lo que no un fariseo, un judío piadoso como Pablo, lo que debería haber hecho en la época de Moisés o en cualquier época post los 10 mandamientos, lo que debió haber hecho es leer, llegar al 10º y devolverse. Llegar al 10º y decir, en mí hay codicia. ¿Cómo es que acaso Dios apunta a mi corazón? Y todos los otros que respondí para arriba, sí, efectivo, que estoy súper bien, revisé mi corazón. Entonces, ¿qué debió haber hecho un judío piadoso de verdad? No piadoso de pantalla. Debió haberse devuelto con los mandamientos para arriba, como lo hizo Pablo, y decir, cuando dice, no matarás, si en el 10º apunta a mi corazón, ¿a qué apunta el Señor con ese mandamiento de no matarás? Parece que ese tampoco lo guardo. Algo hay allí que el Señor quería de mi corazón. Si el 10º quería mi corazón, el 5º y el 4º y el 2º también quiere mi corazón. Solo que no lo estoy leyendo bien. Así que no matarás es no matarás. Y es más, no te enojarás contra tu hermano. Y no es un invento de Dios, del Señor Jesucristo. Todo judío que leía el Antiguo Testamento y la ley de Moisés podría haber llegado a entender eso si hubiese sido un buscador del corazón de Dios. ¿Y por qué? Ya metiéndonos en el mandamiento y en la interpretación que el Señor hizo. ¿Por qué no matarás es no te enojarás? Bueno, todos sabemos, ¿no? Porque el enojo es la raíz, el origen de todo asesinato. Allí se gestiona toda la ira que provoca un asesinato. Así que lo que Dios quería no era que tú simplemente no mataras, sino que revisaras los impulsos de ira de tu corazón cuando consideraras el mandamiento no matar y no te quedaras simplemente en guardar el mandamiento de manera externa, sino que revisaras tu vida y dijeras, yo no he matado, pero he tenido ganas. Y no una vez, varias veces. Y ahí caer de rodillas delante de Dios, se caen las paredes de apariencia y uno dice, Señor, necesito que mi corazón sea transformado para que esa ira tenga control. Y a veces, hermano, los cristianos tendemos, escúcheme bien, a veces los cristianos tendemos a justificar el enojo en nuestra vida, porque no hemos matado. Porque decimos así engañosamente aquí en la mente, así cosas como esta decimos con el enojo para justificarlo. Bueno, si el Señor se enojó, si el Señor volcó las mesas, entonces no debe ser tan malo. Y olvidamos una pequeña gran diferencia. Así decimos los chilenos, somos irónicos los chilenos, ¿eh? Una pequeña gran diferencia. Estamos diciendo con eso que la diferencia es gigantesca. Olvidamos una pequeña gran diferencia con eso de que el Señor se enojó. Sí, el Señor se enojó, pero eso no te dice que tú te puedes enojar como Él. Porque olvidas una pequeña gran diferencia. Dios es Dios y no hombre. Y mira, hermano, todo el consejo bíblico que yo veo en la Biblia es que usted debe apartar, hablando del enojo, debe apartar, debe tratar, debe cerrar, debe acotar, debe tardar, debe quitar. Esas son las palabras que se usan en la Biblia para los creyentes cuando hablamos de enojo, ¿o no? Colosenses, por ejemplo, dice, ahora también dejad vosotros todas estas cosas. Fíjense cómo dice. Esto es como ¡fua! Ira, enojo, malicia, blasfemia. Hoy son como sinónimos esos cuatro, esos casi 5. Son como sinónimos, como que el Señor lo repite 3 veces, 4 veces.
Mire, ira, enojo, ya lo dijiste, Señor, entendí. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué es todo eso? Enojo, ira. Y sigue diciendo, no mientan, despójense del viejo hombre con sus hechos y revístanse del nuevo. Efesios capítulo 4 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno. Pero sigue diciendo después, se olvida el robo y vuelve con el enojo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna, no alguna, ninguna. Y en ese contexto dice, y no contristéis al Espíritu Santo. En el contexto del descontrol de nuestro carácter. Y sigue diciendo así, quítense, ya esto es como decimos en Chile, pegarme en el piso. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Quítense de vosotros. Y sean misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Así dice. Un famoso versículo que lo usamos mucho para orar, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. ¿Pero qué dice después? Ni contienda. Así que el fariseo dice así, oro con las manos arriba, cumplo. Pero el piadoso dice, ¿cómo puedo levantar mis manos si acá adentro hay ira y hay contienda? Lo que Dios quiere no es que levante las manos, lo que Dios quiere es que te dirijas a Dios sin ira ni contienda, entre hermanos. También lo dice a los padres, porque le dice a los padres, vosotros padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Críenlos en disciplina y amonestación del Señor, pero no los provoquen a ira. Hay un versículo en Proverbios que dice así, respecto a la ira. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Fíjese que cuando yo iba en el colegio, en la secundaria, hace un poquito de tiempo, no se ríen, hace un poquito de tiempo, y yo iba en la secundaria, y ¿cómo le dicen acá? El segundo ciclo, el que viene abajo. No, el que viene primero la primaria, intermedia. En intermedia estaba yo, por ahí. Y teníamos compañeritos con los cuales íbamos al colegio, a pie caminando a algunos bloques y regresábamos caminando a algunos bloques, éramos del mismo sector. Y acostumbrábamos a hacer una broma entre nosotros. Éramos como 5 o 6 que regresábamos a casa con nuestras mochilas. Y de maldad seleccionábamos entre nosotros a uno de ellos y le poníamos piedra en la mochila. No muchas para que no se notara que iba con piedra, para que no sospechara, pero lo suficiente para que transpirara. Y todos los demás, los 5 o 6 compañeritos, íbamos alrededor de él, conversando con él, mirándole la cara, y él iba así. Y nosotros muertos de la risa. Y cuando llegábamos a su casa, le abríamos la mochila y decían, saca las piedras, le decían. Algo así es la ira y el enojo y el mal carácter. No te permite avanzar en tu vida cristiana. Lo tienes ahí, reservado, guardado, explota de tiempo en tiempo, no te deja avanzar en tu vida cristiana.
Así es la ira guardada en el corazón. Usted dice, no, yo no tengo ira. Sí la tienes cuando hay enojo en tu vida. Así que yo no interpretaría, hermanos, tan fácilmente o tan livianamente ese versículo de Hechos de los Apóstoles cuando Pablo estaba en Atenas viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Y cómo dice el texto? Dice que Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Fíjense que ese es el único versículo que yo no entiendo mucho cómo explicar eso de enardecerse. Tengo que profundizar un poco más. Pero yo no interpretaría tan fácilmente decir, ¿viste que nos podemos enardecer? No, déjelo ahí en pausa ese versículo. Déjelo en pausa porque hay demasiado testimonio bíblico respecto a la ira, el enojo, el maltrato, las malas palabras, la falta de misericordia, la falta de perdón. Hay demasiado testimonio para que usted se agarre de un solo versículo para decir que se puede enojar. Porque al parecer, hermanos, cuando hablamos de la ira y el enojo, y fíjense esto, cuando hablamos de la ira y el enojo, Dios tiene una capacidad que el hombre no tiene. Nadie de los que está aquí, ni creyente ni no creyente, en ningún lugar del planeta y en ninguna época, Dios tiene una capacidad que el hombre no tiene. No sé si ya en la gloria transformado completamente, pero al menos aquí bajo el cielo no la tiene. ¿Cuál es esa capacidad, Marcelo? Dímela. Esta. Dios puede airarse y tener misericordia al mismo tiempo. Con la misma intensidad ambas cosas y sin perder ninguna de los dos. Puede airarse y tener misericordia al mismo tiempo, con la misma intensidad, sin disminuir en nada ninguna de las dos. Yo no. Tan pronto se prende la llama del enojo, el bálsamo de la misericordia empieza a desaparecer. Por eso estamos llamados a ser escasos, cortos, controlados, tardos, como dice Santiago. Fíjense cómo dice Santiago. Por esto, mis amados hermanos, casi todo hombre, no dice así, ¿no? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre excepto las mujeres, no dice así, ¿no? No. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Y sabe por qué? Porque así dice el texto. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, hermano, hermana, cuando tú metes tu ira, estás excluyendo la justicia de Dios de ese escenario. Aquí no hay justicia de Dios y ella metí mi ira. ¿Se entiende? Así que la ira, el enojo, las palabras deshonestas que se desprenden de la ira. Ahora, solo hemos abordado el borde de este mandamiento. No matarás es no te enojarás. Porque el Señor en su interpretación de no matarás, dijo algo más. Dijo sí, no matarás significa no te enojarás contra tu hermano. Es decir, no te enojarás no en absoluto, sino contra tu hermano. Y yo digo, o sea que me puedo enojar contra el que no es mi hermano. Mira, la vida del ser humano. No es eso lo que está diciendo el Señor. El Señor está siendo específico para que se entienda el nivel de la justicia que le espera. ¿Por qué? Cuando el texto dice, no te enojarás contra tu hermano, hermana y hermano que está ahí usted sentado, ¿en quién piensa?
¿En qué persona piensa? ¿Por qué le agregó? ¿Por qué no lo dejó simplemente no matarás a nadie, no te enojarás contra nadie? No, dice, no te enojarás contra tu hermano. Y nuevamente parece que el Señor está explicando cuán alta es la vara de la verdadera piedad. Entonces pregunto, ¿tú guardas el mandamiento no matarás? Ajá. Claro, la respuesta simple es sí, nunca un cuchillo. Pero la respuesta piadosa es la respuesta donde uno dice, ¿qué significa no matarás por el Señor? El Señor quiso decir acá dentro del corazón que la ira, que el enojo no debía estar presente contra alguna de las personas, pero específicamente contra mis hermanos. Entonces, tú puedes decir, la ira, yo tengo un carácter controlado. El mío no es. Yo tengo un carácter controlado, puede decir usted con la ira. Yo tengo un carácter controlado, está en orden. Así que el mandamiento, hermano, ok, no he matado nada, avancemos un poco más. No hablemos de asesinato, pero mi carácter está controlado. Yo digo, doy testimonio de eso, de mí mismo. ¿Sabes qué es lo que está diciendo el Señor con esto de no te enojarás contra tu hermano? Es que en realidad hay que preguntarle a tus parientes, a tus cercanos, a tus familiares, a los que viven contigo, los más cercanos a ti, si realmente tienes un carácter sin ira. No hay que preguntarte a ti. Es decir, usted estaría de acuerdo que llamemos a su familia, usted se queda afuerita y le preguntamos aquí unas cuantas cosas sobre usted respecto específicamente del carácter controlado de la ira, del enojo, de las malas palabras. No para hacerle una auditoría, hermano, sino para que comprendamos cómo el Señor nos enfrenta con su palabra. No te enojarás contra tu hermano. Anda a preguntarle a tu hermano. No es mi intención apuntar con el dedo. Yo me he apuntado con el dedo a leer esto. Sé perfectamente dónde están los problemas de mi carácter. Y podrían preguntárselo a Laura porque creen que no la traje. Para que no le pregunten. Bueno, por tanto, mi intención con preguntarles esto, hermanos, es para que tú te confrontes con la palabra de Dios. Y ella, la palabra, te guíe en este ámbito a una justicia genuina con Dios. No una justicia de apariencia, a una justicia de verdad. Puesto que estás siendo puede ser que estés siendo un pan de Dios en tu trabajo. Así decimos en Chile, pan de Dios. Puede ser que en las reuniones, en los servicios cristianos, estemos siendo personas ejemplares. Pero con tu entorno familiar, con aquellos que están más cerca tuyo, que son tus hermanos, porque el judío no tenía hermanos de la iglesia. Así que el Señor cuando le dice no te enojes contra tu hermano, no estaba hablando de la iglesia. Estaba hablando de tus cercanos, aquellos que te rodean, que están más cerca de tu día a día. Entonces pudiera ser que nosotros, que nos vemos 2 veces a la semana, en el mejor de los casos 3 veces a la semana, nos tratamos genial. Pero puede ser que seas un maltratador. Y ni siquiera te has dado cuenta. Un maltratador a lo mejor con tus hijos, o con tu padre, o con tu esposa, o tu esposo. Claro, y eso muy pocos lo ven. Solamente lo ve el interior de tu hogar, de tus cercanos. Ellos nomás lo ven. No lo ven, lo sufren. Lo sufren en silencio. Y en ese silencio se preguntan,
y no es que tiene a Cristo en su alma. ¿Sabes que en Chile, y estaba buscando estadísticas de Estados Unidos, y me di cuenta que era muy parecida? A nivel nacional, de todos los delitos que se cometen en este país, un 20% de ellos son de violencia intrafamiliar. Eso es poco, es mucho. Muchísimo. Y he comenzado este mensaje hablando de la hipocresía, que implica parecer, pero en lo íntimo, no ser. Sí, se entiende, ¿no? Por tanto, quiero terminar haciendo un llamado a los creyentes, a los hijos de Dios, un llamado a la intimidad en los hogares cristianos. No importa que en tu hogar no sean todos cristianos, pero tú lo eres. De alguna manera tú estás llevando bendición a tu hogar. Por decirlo así, tú estás haciendo, yo sé que no es, pero tú estás haciendo tu hogar cristiano, aunque no lo sea. No se han convertido, pero tú eres la influencia de Dios en ese hogar. Quiero hacer un llamado a la intimidad de esos hogares. Para que tú llegues a casa, no sé si hoy día, ojalá hoy día, pero cuando te sientas en libertad. Llegues a casa y te sientes con tu esposa, si crees que ella es la afectada, o con tu esposo, o con tus hijos, no sé, y le preguntes, hijo, ¿me consideras a mí una maltratadora tuya? ¿Sí o no? Y te lo pregunto no porque yo sea súper buena, te lo pregunto porque la palabra de Dios me redarguye y tengo la sospecha que lo soy. Pero quiero escucharlo de tus labios, que me lo digas. Porque delante de Dios me he arrepentido, pero quiero pedirte perdón. Hijo, esposo, esposa, a lo mejor no soy un maltratador, pero ¿es el enojo una característica mía que tú ves? No me estoy preguntando a mí, te estoy preguntando a ti que eres mi esposa. ¿Es el enojo en mí una característica mía? Una característica quiere decir que habitualmente estoy enojado o fácilmente me enojo. En Chile le decimos idiota. Ya se puso idiota. Otra pregunta que pueden hacer a ese ser querido, hijo, esposa, esposo, tú, fíjense la pregunta, porque yo la he hecho a mis seres queridos. ¿Tú temes a mis reacciones? Cuando ocurre algo así que sabemos que es complejo, ¿tú temes a mis reacciones? Cuando tú sabes que tú hiciste algo que a mí no me agrada, ¿tú temes a mis reacciones? Hay esposas que están aterradas de su esposo y hay esposos que también están aterrados de su esposa, que con una sola mirada le transmiten terror. Eso no está bien. Eso está mal. Cualquiera que tengamos al frente, adulto o niño, siéntate con cada uno de tus queridos, de tus cercanos, de tu familia, de aquellos que te ven a diario, esos que te conocen de verdad.
Siéntate con cada uno de ellos y pregúntales. Y solo para cerrar, porque ya me recontrapasé. Este es un asunto tan serio delante de Dios que Él pone enojo, asesinato. No hay peldaños entre medio. Enojo, asesinato. Esa es su interpretación del mandato. Y es tan serio en la vida de un creyente ahora que el versículo 23 así como que atraviesa el alma de un creyente porque dice, por tanto, si traes tu ofrenda a tu altar, es decir, ya Dios, el Señor comienza a hablar de tu relación personal con Él frente a este tema. Si traes tu ofrenda al altar de tu relación personal con Dios y específicamente de lo más importante que un creyente tiene con Dios, de su adoración a Dios. Si traes tu ofrenda al altar de Dios y en ese proceso de traerla, te acuerdas, te das cuenta que has sido asesino en potencia. Porque has maltratado, porque has palabreado. No lo has hecho últimamente, pero ya lo tienes acostumbrado a tratarlo así. Y el Señor te dice, si te acuerdas, para, no la traigas, para, detente. ¿Recuerdan el versículo de Malaquías, de Isaías que leímos? No me hagáis fiestas solemnes, no me traigan ofrendas, lo que yo quiero es su corazón. Para, no se te ocurra presentarme adoración si tu conducta de creyente tiene esta característica. No hagas como que aquí no ha pasado nada, como que solamente te ve la víctima tuya y nadie más te ve. Yo te veo, dice Dios. El mandamiento es mío, no se te ocurrió a ti. Yo dije no matarás. Yo puse eso en tu conciencia y tú lo traspasas. Deja allí tu ofrenda. Para. No sigas. Reconcíliate primero. Es decir, hermano, el Señor no quiere tu ofrenda por tu ofrenda. El Señor no quiere tu adoración por tu adoración, por escuchar tus palabras. El Señor no quiere que le cantes porque cantas bonito, porque en muchos casos mío no canto bonito. Pero aunque cantes lindo, no quiere escuchar tu canto porque cantes lindo. El Señor quiere escuchar tu adoración, tu oración, tus cánticos, porque Él mira tu corazón. Y eso es lo que le importa a Dios. Así que el Señor quiere que tú te rindas a sus principios, no a su nombre, así por hablar del nombre de Dios. Él quiere que tú te rindas a sus principios, a su carácter, a lo que Él piensa. Y tú digas, si Dios piensa que eso está malo y es horrible, si Dios piensa que enojarse es equivalente a matar, yo voy a pedir perdón y me voy a reconciliar y voy a traer mi ofrenda. Cuando vamos por la vida agrediendo, hiriendo y respetando a nuestro entorno más cercano y no hacemos nada o hacemos poco, vamos y adoramos. Eso no es importante. Adorar de esa manera, hermanos, es como adorar como Caín. Caín trajo adoración, pero ¿qué traía en su corazón? La semilla del asesinato contra Abel. Terminó la adoración y lo mató.
Así que ya lo que tienes que hacer es reconcíliate. Y no dice inténtalo, dice reconcíliate. Y no te quedes ahí, trae tu ofrenda. Trae tu ofrenda que la estoy esperando. Pero ahora la vas a traer bien porque humillaste tu corazón delante de mí, de mi palabra, de mis mandamientos. Trae tu ofrenda. Que Dios bendiga su palabra.